La fisiología reproductiva masculina no es muy diferente a la femenina. Si partimos de que el origen embrionario de las estructuras es el mismo, los mecanismos también son semejantes. En el caso del sistema reproductivo masculino, igual que en el femenino, vamos a hablar de dos funciones: la de la producción de gametos y la segunda, la de la producción hormonal. En este caso, principalmente la producción de andrógenos. Cada uno de estos procesos se va a dar en grupos celulares diferentes y específicos. En el caso del ovario habíamos visto que era pues un órgano en el cual las células germinales se encontraban localizadas en la periferia. En el caso del testículo, las células germinales habíamos dicho que se localizaban en la médula, pero no están así agrupadas como en el caso del ovario, sino que están distribuidas en una estructura que se conoce como el túbulo seminífero. Entonces podemos imaginarnos al testículo como una manguera dentro de una bolsa. La manguera son los túbulos seminíferos. Todo lo que está fuera del túbulo seminífero se conoce como intersticio o espacio intersticial. En ese espacio intersticial están vasos sanguíneos, macrófagos y unas células que se llaman células de Leydig. Esas células de Leydig son sumamente importantes porque son estas las que van a producir la testosterona por acción del LH. Mientras que en el túbulo seminífero tengo a las células germinales. Tengo unas células que se llaman células de Sertoli, que son muy importantes porque son las que dan la estructura del testículo y además son las responsables de secretar todas aquellas sustancias que mis células germinales necesitan para diferenciarse. Y además tenemos rodeando el túbulo seminífero otras células que se conocen como las células mioides. Acá también va a estar regulado por el mismo eje, el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal. Podemos hacerlo breve resumiendo en que el mecanismo de arriba para abajo es el mismo, exceptuando que acá no hay centro cíclico. Solamente funciona el centro tónico. Entonces, el sistema nervioso central serán las mismas neuronas que estimulen al hipotálamo. El hipotálamo también liberará GnRH. La GnRH hará que el hipófisis también libere LH y FSH, pero ahora esta LH y FSH van a actuar en las células testiculares. La LH en las células de Leydig, L de LH, L de Leydig, la LH en las células de Leydig y la FSH en las células de Sertoli. Exactamente igual que en el eje femenino. Tenemos a la norepinefrina, el GABA y la acetilcolina que estimulan la secreción de GnRH. Y la serotonina, la dopamina y los péptidos opioides que inhiben a la GnRH. Hipotálamo, GnRH ya lo hemos visto, ¿verdad? Acá son solamente las del centro tónico. El núcleo ventromedial y el núcleo orcuato son las únicas neuronas que producen GnRH en el caso del varón. En el caso de la mujer son los 4. Y acá el patrón de secreción de GnRH es un patrón tónico, ¿no? Como un goteo. Misma amplitud, misma frecuencia. Una determinada concentración en un intervalo de tiempo determinado. Tenemos lo mismo, ¿no? Que lo que habíamos mencionado anteriormente, que el centro cíclico, por acción del incremento de la testosterona testicular, se inhibe durante el periodo embrionario. Por eso es que solamente nacen con el centro tónico activado. Y bueno, el centro tónico funcional que se activa a partir de la pubertad. ¿No? Esto. Igual, la hipófisis es la misma hipófisis de la mujer, con los mismos lóbulos, con las mismas funciones y que también producen LH y FSH. Igual, la LH es más sensible que la FSH. Hasta acá todo es idéntico, ¿correcto? Lo que diferencia son sus sitios de acción. La LH, que actuaba en las células de la teca en el ovario, acá va a actuar sobre las células de Leydig. Pero igual que en el ovario, la LH lo que hacía era estimular la síntesis y secreción de testosterona. La FSH, que en el ovario actuaba en las células de la granulosa, acá actúa sobre las células de Sertoli. Y sobre las células de Sertoli va a hacer que éstas produzcan todos aquellos compuestos que mis células germinales necesitan para diferenciarse. Producen, entre otras cosas, la proteína ligadora de andrógenos, transferrina, lactato, inhibina, que tiene un rol regulador sobre la espermatogénesis, y además un mecanismo de retroalimentación a nivel de hipófisis.
La testosterona producida por las células de Leydig hace retroalimentación negativa, igual que en el caso del ovario, el estradiol hace retroalimentación negativa en la hipófisis sobre la LH y en el hipotálamo sobre la GnRH, mientras que la inhibina llega solamente hasta la hipófisis para inhibir FSH. También tenemos a la prolactina aquí, así como la teníamos en el caso de la mujer, la prolactina aquí hace lo mismo que en el caso de la mujer en la actividad gonadal, no en las glándulas mamarias, en la actividad gonadal. La prolactina potencia la acción de la LH para producir testosterona, exactamente igual que en el caso anterior, únicamente dentro de los valores fisiológicamente óptimos, ¿no? Si había un exceso, o sea, dentro de 6 a 25 nanogramos por mililitros, la prolactina hace un upregulation, pero pasados los 25 hace un downregulation sobre la testosterona. Esto es exactamente igual que en el anterior. Entonces llegamos a los testículos. Es ahí donde van a actuar las gonadotropinas. El testículo, como les dije, está dividido en dos secciones: el túbulo seminífero y el intersticio. El túbulo seminífero, como les dije, es como una manguera larga metida en una bolsa. Y es en el túbulo seminífero donde se va a llevar a cabo el proceso de la espermatogénesis. Mientras que en el espacio intersticial tenemos a los vasos sanguíneos, a los vasos linfáticos, a los macrófagos y las células de Leydig. ¿De qué se encargan cada una de estas células? Como les dije, las células de Leydig tienen como principal función la síntesis de andrógenos, especialmente de testosterona. ¿Por qué digo de testosterona? Porque hay otros andrógenos. Tenemos también la dihidrotestosterona, que es un andrógeno más potente que la testosterona, pero que en el testículo no es que tenga mayor actividad. Por el contrario, la dihidrotestosterona actúa mucho sobre la próstata, estimulando su crecimiento. Ahora, esta testosterona actúa paracrinamente sobre las células de Sertoli, sobre las células germinales, sobre las células mioides. Actúa sobre las células germinales favoreciendo el proceso de espermatogénesis. Actúa sobre las células de Sertoli, estimulando sus secreciones también. Y sobre las células mioides, favoreciendo la contracción. Luego vamos a ver cuál es la función de las células mioides. Pero además, la testosterona también tiene funciones endocrinas. Así como los estrógenos tenían funciones endocrinas en diferentes órganos, la testosterona también. La testosterona, por ejemplo, favorece el desarrollo de las características sexuales secundarias. Por ejemplo, la distribución del vello corporal. Por eso los hombres suelen tener más vello que las mujeres, sobre todo vello en la cara, en los brazos, en las piernas. Claro que eso también va a depender de la etnia, porque habrá hombres que no les crezca barba nunca o no tengan vellos en los brazos. Va a depender mucho de la etnia también, pero básicamente la distribución del vello corporal. También de las glándulas sebáceas. Ustedes se han dado cuenta cuando pasaron por la adolescencia, los que más tenían problemas de acné eran los hombres que las mujeres, ¿no? Es más frecuente los problemas de acné en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque la testosterona también actúa sobre la distribución de las glándulas sebáceas. Es más, las mujeres que sufren de acné por lo general es porque tienen elevados niveles de testosterona y se trata muchas veces con pastillas anticonceptivas. También la testosterona es responsable de atrofiar las cuerdas vocales. Entonces, al atrofiar las cuerdas vocales hace que la voz del hombre sea más grave que la voz de la mujer, que es más aguda. La testosterona tiene un efecto anabólico, favorece el desarrollo de la masa muscular. Y es por eso que el hombre tiende a desarrollar más masa muscular que la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro un hombre y una mujer de la misma talla, del mismo peso, con el mismo sistema nutricional y a la misma actividad física, el hombre va a desarrollar más masa muscular que la mujer por los andrógenos. Entonces tiene mayor facilidad. Luego, ¿qué más? La testosterona favorece la eritropoiesis, por eso es que el hematocrito y la hemoglobina del hombre siempre es mayor que el de la mujer. Luego, ¿qué más? La testosterona también favorece la alerta y la agresividad. Ahora, ¿por qué son importantes estas características que acabo de mencionar en el caso del varón? Volvemos al ser de vida libre. No al hombre moderno, a la mujer moderna. Vamos a volver al individuo de vida libre. ¿Cómo eran los roles? La hembra, cuando está preñada, está en una condición vulnerable. Entonces, una condición quiere decir que puede ser fácilmente atacada por un depredador,
¿no? Requiere de alimento y por el mismo peso y cansancio le cuesta más buscar los alimentos. Entonces era el macho el que tenía que salir, porque era el que podía, a buscar alimento. Entonces tenía que tener mayor masa muscular, ser más fuerte, ser más agresivo para poder cazar a los animales, ¿no? Y entonces, todas estas características que les sigo mencionando de la testosterona tenían ese rol, que el macho sea capaz de cuidar a la hembra, de cuidar a las crías, de cazar, de proteger, de defenderlos contra un depredador. Entonces para eso era importante la testosterona. Lógicamente en el hombre moderno eso ya no ocurre. Sin embargo, hay estudios psicofisiológicos que revelan que ¿por qué las mujeres escogen cierto tipo de hombres? Porque está en el chip, ¿no? Así como, o sea, siempre está el macho dominante, el hembra dominante, la hembra siempre va a buscar al macho que tenga mayores características que den un indicio de niveles elevados de testosterona, porque va a tener buenos espermatozoides, porque va a tener una buena función reproductiva y porque sería un macho que podría proteger a la hembra y a la descendencia. Es algo que ya está como que en el subconsciente, está seteado ya, porque así ha funcionado durante miles de años, ¿verdad? Entonces es por eso, por ejemplo, todas estas efectos de la testosterona, entonces la distribución del vello corporal y esas cosas, sí tienen un rol, como les dije, estudios psicofisiológicos, aquellas características que indiquen que tiene mayores niveles de andrógenos, de alguna manera lo hacía con más chances de ser elegido por una hembra. Y también está la contrapartida, ¿no? O sea, a veces uno se pregunta, ¿por qué los hombres sienten más atracción por las mujeres exuberantes? Glúteos grandes, caderas grandes, pechos grandes. Porque también, o sea, está seteado en el chip que sería una mejor hembra reproductiva. Tendría un mayor espacio para que se desarrolle la cría o el embrión, y también pues las mamas grandes dan la idea de mejor alimentación, que en realidad no tiene ninguna relación, pero da esa idea. Entonces todo tiene una explicación biológica, fisiológica, psicofisiológica. O sea, estamos hechos de una manera por algo. ¿A qué te refieres biológicamente? Es como que, por ejemplo, esos son temas así medios que desatan polémica, ¿ya? Pero yo me voy a ceñir únicamente a lo biológico. Se supone que estamos hechos para reproducirnos, ¿verdad? Entonces, el cerebro masculino y femenino tienen que ser diferentes para que haya uno, por el tema de los roles, volvemos al hombre, al ser de vida libre, y otro para que haya la atracción, la interacción y el escoger la pareja. Por ejemplo, ocurre en los animales también. ¿Por qué los machos tienen tantos colores y por qué las hembras escogen ciertos machos y no a otros? ¿O hay características de salud y de enfermedad que hacen que la hembra escoja a un macho y no a otro? No es que la hembra sepa que este macho está enfermo o es más fuerte o es más grande, sino que también está hecho su cerebro, diseñado, seteado para escoger preferentemente cierto tipo de machos, porque la idea es que yo me reproduzca y que mi descendencia sea la que prevalezca. Y por lo general, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen más éxito de supervivencia? Los que estén mejor adaptados, los que tengan mejores características biológicas que aseguren su supervivencia. Por eso. Entonces nosotros tenemos la corteza que nos hace escoger. Entonces, como lo que nos diferencia de los animales es la corteza, que nos da esa capacidad de discernir, de escoger, de, por ejemplo, que si estoy ovulando, tengo mayor deseo sexual, pero lo reprimo porque no quiero quedar embarazada, igualito. O sea, la tendencia puede ser una, pero puede ser modulada por la corteza. A eso me refiero con que es como que cuando se habla del instinto, está ahí, uno no siempre obedece al instinto. Por ejemplo, la reacción muy frecuente en los machos es al ataque, antes que la huida. Sin embargo, ante algún evento, tú tienes la opción de atacar, ¿no? O sea, es como que te cierra un carro, lo esquivas y sigues cantando tu canción, o te cuadras, lo cierras, te bajas y le metes un puñete. Entonces, está en el... Porque puede ser que te cierra un carro y tú reniegas,
pues ya, voy a seguir. Igual has tenido tu arranque de ira, porque está seteado ya, que es una respuesta natural más frecuente en los machos que en las hembras, pero también tienes la opción de salir y pegarle. ¿Me entiendes? Más o menos a eso me refiero con que está seteado, ¿no? Pero no es que quiere decir que es una regla general. Hay mayor tendencia a, hay una predisposición a. Pero igual, por ejemplo, esas características de los altos niveles de testosterona, y los machos dominantes, porque es una estrategia evolutiva más efectiva, son polígamos. Entonces, mientras más hembra fecunda el macho, está asegurándose que sus genes se transmiten a las siguientes generaciones. Entonces, se ha visto también, me remito a esos estudios psicofisiológicos de los que te hablo, que los hombres con mayores características androgénicas tienden más a la poligamia, ¿no? Son menos monógamos. Entonces, o sea, como que hay una tendencia a, ¿no? ¿Sí? ¿Te respondí o no te respondí? Yo recuerdo un estudio donde, claro, por la cultura, o sea, ahora podemos decir que la belleza que se busca es más simétrica, incluso más afeminada. Entonces, cuando le preguntan a un grupo de chicas con fotos cuál le parece más guapo, quizás por la tendencia cultural uno va a elegir al que tiene cara de modelito. Pero si a las chicas las agarran en la ovulación, cambia su preferencia hacia los que tienen características más masculinas como quijada ancha, cejas pobladas. Rasgos más duros del rostro. Hacia ahí va un poco el seteo biológico, ¿no? Que a pesar de que tú puedas haber aprendido qué es lo más bonito, a la hora de la hora te buscas al macho alfa. Sí. Aclaró un poquito. Claro que, ahora, por favor, yo, como les digo, estrictamente biológico lo que estamos hablando. Y siempre todo esto, o sea, en el hombre moderno no se aplica todo esto. Hay tendencias, ¿no? Hay veces cuando, por ejemplo, he hablado de la corteza. Entonces, yo estoy ovulando y no me quiero embarazar, entonces no voy a tener relaciones sexuales. Pero voy a una fiesta y me pongo la bomba. Entonces, ¿qué pasa? Se desinhibe mi corteza. Entonces, en ese momento que se desbloquea el control que hay de la corteza, surgen las reacciones, o sea, las acciones más instintivas que racionales, porque hay como que una desconexión de la corteza. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde está eso que está seteado, ¿no? Que de repente no lo harías, pero si estás bajo el efecto de las drogas, del alcohol o de alguna situación en la cual se libera de la corteza, hay una mayor tendencia a seguir los instintos. Como digo, todo esto es para el hombre, el individuo, no digo el hombre por decir individuo, no porque el hombre género, del ser de vida libre, donde en el ser de vida libre solamente era como cualquier animal. Como para alimentarme, me abrigo del frío y mi función es reproducirme, como cualquier animal. Lo que nos diferencia a nosotros, al hombre moderno, es la capacidad de escoger, de discernir, de ver otro tipo de cualidades al escoger. Porque ahora, ¿no? En la vida moderna, yo, mujer, veo al hombre así recontra masculino, pero en la sociedad, el que le pueda pegar a todo el mundo no me va a asegurar mi supervivencia ni la de mi descendencia. De repente veo a uno que no es tan masculino, pero súper inteligente, tiene un trabajazo, un buen ingreso económico, y digo, este sí me va a poder sostener a mí y a mi descendencia. Entonces, se va cambiando, pero la tendencia es a que, como dijo tu compañera, ¿no? Cuando estás ovulando, te llama el ojo a otro. Igual, tú puedes tener a tu novia que la amas y la adoras y es perfecta porque es buena, es trabajadora, es inteligente, te quiere. Pero pasa, no sé, pues Larisa Riquelme a tu costado en bikini y no vas a poder evitar voltear y mirarla y decir, ¿me entiendes? Y no es que la vas a dejar a tu novia por ella, simplemente es algo natural. Pero si ovularas. Pero otra cosa es que te hagan caso. Pero, ¿me entiendes? A eso me refiero como que está ahí, ¿no? Está ya una forma de repente que está en nuestro cerebro primitivo, que lo tenemos, que no lo hemos perdido, sino que es el que menos prima en la vida del hombre moderno. ¿Sí? No te preocupes, vas a tener éxito.
Entonces, la testosterona podemos ver que, igual que los estrógenos, tiene muchísimas funciones. Entonces, yo les digo todo esto para que vean que no por gusto es que se producen sustancias en mi cuerpo. No es por gusto que actúan en ciertos lugares y no en otros. O sea, tiene una buena razón. Ahora, como les dije, nos puede costar entender. O sea, ¿para qué quiero pelo en la cara? ¿No? O sea, los hombres ahora se depilan, se hacen, ¿no? Se afeitan todos los días. Hay de todo, ¿no? Se afeitan el pecho porque no quieren tener pelos en el pecho. O sea, ¿para qué? Porque tenía una función biológica, o sea, de una u otra manera. O sea, somos seres sociales, interactuamos, como les dije. O sea, tengo gametos en este cuerpo y los otros están en el otro cuerpo. Tengo que hacer que se encuentren. Entonces, todo va a propiciar el encuentro de los gametos, porque la finalidad del ser vivo es reproducirse. Entonces, las conductas, el deseo, la atracción, etcétera, va a permitir que esos gametos se encuentren. Funciones importantes de la testosterona también: favorece el deseo sexual, la erección y la eyaculación, porque puede haber atracción, pero si no hay una erección, ¿cómo van a llegar los gametos al tracto reproductor femenino? Entonces, cada uno de esos eventos es sumamente importante, ¿no? Y no me canso de repetirlo. Volvemos al individuo de vida libre, donde su única función es reproducirse, ¿sí? La testosterona producida por el testículo, ¿no? Sus niveles se equilibran rápidamente en suero y entre la sangre y los órganos. El 95% de la testosterona del cuerpo es producida por el testículo. ¿Y el otro 5%? ¿Dónde se produce? En la zona reticular de la corteza suprarrenal. Ahí también se producen gonadocorticoides, principalmente testosterona, pero muy poquitas cantidades. Es por eso que, por ejemplo, ya en la menopausia, pero yo produzco testosterona en mi médula que se puede aromatizar, pero es tan poquito que no compensa. Igual, en el hombre no hay una menopausia. Tampoco podemos llamarlo andropausia, porque la menopausia es el cese de la función ovárica. El testículo no deja de funcionar, entonces no existe andropausia, pero sí hay una caída de la testosterona con la edad. Y es lógico, porque conforme yo envejezco, todas mis células envejecen. Y si mis células envejecen, y dos, la tasa de reposición de células nuevas cada vez va disminuyendo. Entonces, mis células de Leydig cada vez pueden haber menos, se reduce el volumen testicular, hay menos células de Leydig, y también menor capacidad de las células de Leydig para la esteroidogénesis. Entonces, también en el adulto mayor hay una caída de la testosterona. No como la ausencia de estrógenos que hay en la mujer, pero sí hay un declive. En el túbulo seminífero habíamos hablado que había células mioides, Sertoli y células germinales. Las células mioides son muy importantes. ¿Por qué? Porque el espermatozoide que se forma en el túbulo seminífero, una vez ya formado y liberado del túbulo, no está maduro y no puede moverse. Entonces, es el testículo, ¿no? Y luego viene el epidídimo. El espermatozoide madura y adquiere la motilidad en un órgano fuera del testículo que se llama el epidídimo. Entonces, tiene que llegar al epidídimo. Entonces, imaginemos que en el medio del testículo se libera un espermatozoide. No se liberan millones, pero bueno, uno. Pero no se puede mover. ¿Cómo llega de ahí hasta el epidídimo si no puede nadar? Las células mioides. Células mioides, como su nombre lo dice, son como células musculares, son células que tienen una actividad contráctil. Entonces, estas células mioides lo que hacen es producir contracciones como peristálticas en el túbulo para ir desplazando el fluido tubular con los espermatozoides hacia el epidídimo. Antes se pensaba que solamente era esa la función de las células mioides, la de movilizar los espermatozoides por el túbulo mediante esas contracciones. Pero luego se vio que además tenían un rol paracrino sobre las células de Sertoli. Las células mioides con las células de Sertoli son las que forman el epitelio seminífero, el epitelio del túbulo seminífero. Y estas células de Sertoli requieren de las células mioides para poder diferenciarse y para poder mantenerse. Las células mioides producen una proteína que es el factor PMOD-S. Se llama PMOD-S por proteína moduladora de Sertoli. Entonces, este PMOD-S, producido por las células mioides, actúa de forma paracrina sobre las células de Sertoli, favoreciendo su diferenciación y su supervivencia.
Entonces, no solamente son responsables del transporte del fluido tubular, sino también tienen un control paracrino sobre las células de Sertoli. Las células de Sertoli son las que van a formar el túbulo seminífero. Son unas células grandes, medio piramidales, bastante grandes, que se encuentran en toda la base del epitelio seminífero. Esas células de Sertoli son aquellas que van a darle todo lo que mis células germinales necesitan para hacer la espermatogénesis. Estas células de Sertoli, si bien son células blanco para FSH y testosterona, también van a ser blanco para otras, como para la T3, la insulina y la IGF-1. Entonces quiere decir que T3, insulina e IGF-1 pueden tener un rol regulador sobre las células de Sertoli. En ese sentido, problemas en la glándula tiroides o de problemas en las concentraciones de insulina también podrían afectar la fertilidad. Entre los compuestos que producen las células de Sertoli tenemos la inhibina, que regula la espermatogénesis, la proteína ligadora de andrógenos. Ya sabemos que las hormonas sexuales no pueden viajar solas en la sangre, tienen que viajar unidas a proteínas. Transferrina, activador de plasminógeno y lactato, que son compuestos que mis células germinales requieren para la espermatogénesis. Y además, las células de Sertoli, de ser tan grandes, forman uniones oclusivas entre ellas que se conocen como la barrera hematotesticular. Esta barrera hematotesticular es aquella que evita que los componentes de la sangre entren en contacto con las células germinales, que como todavía están en proceso de diferenciación, podrían ser dañadas. ¿Esto sirve, Daniel, para pasar las diapositivas? Ahora, si vamos a la espermatogénesis, me voy a apoyar acá un ratito porque ya me cansé de estar parado. Si vamos a la espermatogénesis, bueno, habíamos visto que en la oogénesis tenemos mitosis, meiosis y producíamos las células germinales. En la oogénesis este proceso estaba dividido, ¿verdad? Empezaba en el periodo embrionario, recién se retomaba en la pubertad y luego terminaba una parte en la ovulación y luego la otra parte en la fecundación, ¿verdad? Acá no, acá es un proceso continuo. Primero tenemos nuestras células, nuestras espermatogonias. Las espermatogonias son mis células germinales diploides que hacen mitosis, mantienen el stock. Entonces tenemos espermatogonias madre-madre, las espermatogonias A, B, que estas procesos A, B se diferencian por el grado de condensación de la cromatina, también se diferencian por el grado de estabilidad, ¿no? Las madre-madre son las que ellas que si se pierden, pues ya no se pierde la fertilidad porque no va a haber quien produzca más. Las otras se pueden perder, pero como hay otras que siguen produciendo, se puede sostener. Y las B, las espermatogonias B, son las que podrían entrar al proceso de meiosis. Entonces, mientras además hacen mitosis, algunas de estas se reclutan para hacer meiosis. Luego viene la meiosis. La espermatogonia B, por lo general, es la que va a entrar a meiosis. Pero no entra como espermatogonia. Debe transformarse. Se convierte en un espermatocito primario. Recordemos, ¿se acuerdan de la meiosis, verdad? De una célula 2N, tengo 4 células hijas N. Pero matemáticamente, ¿cómo de 2N llego a 4N? Es porque en la interfase se duplica el ADN, ¿verdad? En una fase previa a la meiosis, que se llama la interfase, tengo la fase S, que es cuando duplico el ADN. Entonces igual, ¿no? Sigo siendo diploide, pero cada cromatina ha sido duplicada, está por duplicado. En la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos y en la meiosis 2 se separan las cromátides hermanas. Ay, voy a dibujar en la pizarra. ¿Se acuerdan de la meiosis? Porque creo que no se acuerdan. Yo tengo 2N, ¿verdad? Y se supone que de 2N yo voy a tener N.
Entonces, de 2 a 4. ¿Cómo? Primero paso por la interfase. En la interfase se duplica el ADN. Entonces, vamos a hacer esto. Yo tengo... Es 2N porque tengo pares de cromosomas. Pero en la interfase se duplican las cromátides. Entonces, sigo siendo 2N, pero con el ADN duplicado. Entro a la primera meiosis. En la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos. Ya es haploide porque ya solamente tengo uno de cada uno, pero sigo teniendo duplicado el ADN. En la meiosis 2 tengo esto. Se separan las cromátides hermanas. Entonces, en la 1 se separan los cromosomas homólogos y en la 2 se separan las cromátides hermanas. Entonces ya todas son N. Acá ya eran N, ¿no? Pero tenían doble ADN. Y acá todas son N, pero ya con la cantidad que corresponde de ADN. Entonces, esta de acá puede hacer mitosis. O puede entrar a meiosis. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, en la espermatogénesis, la espermatogonia puede ser mitosis. Y luego, la espermatogonia debe convertirse a un espermatocito primario para entrar a la meiosis. El espermatocito primario es diploide y tiene doble contenido de ADN, tiene duplicado su ADN. Entra en la meiosis 1. De la meiosis 1 salen dos espermatocitos secundarios. Haploides, pero con doble ADN. De la meiosis 2 salen 4 espermátides redondas, haploides y con una sola cantidad de ADN. Pero salen células redondas. Y mis espermatozoides son alargados, compactos, sin citoplasma y además con flagelo. Entonces requieren otro proceso más, un proceso de transformación. Entonces tengo mitosis, meiosis y una transformación. Acá está, tengo la espermatogonia, que es diploide. Cuando hizo su interfaz duplicó su cromatina y se convierte en un espermatocito primario. Al cabo de la primera meiosis, 2 espermatocitos secundarios, haploides, pero con doble cromatina. Meiosis 2, 4 espermátides redondas, haploides y con una sola cromatina. Pero luego, esas espermátides deben convertirse en espermatozoides. Todo este proceso se da en el túbulo seminífero. Habíamos dicho que el testículo es una manguera dentro de una bolsa. La manguera es el túbulo seminífero. Las mangueras son huecas, ¿no? Se hueco la manguera. Esto es el epitelio seminífero. La espermatogénesis se da desde la pared del túbulo hacia la luz del túbulo. Esta es la luz del túbulo, el hueco de la manguera. Entonces, las células, las espermatogonias están por acá. Y la meiosis se da en esta dirección. ¿Sí? Ahora, la meiosis no se da simultáneamente igual en todo el túbulo. No es que todas pasan al mismo tiempo, sino que se da por regiones. Entonces, yo hago un corte de un túbulo y puedo encontrar que estas células se expresan como que hay un montón de espermatocitos secundarios. En otro segmento hay un montón de espermatogonias. En otro segmento yo tengo espermatozoides que están saliendo. Eso se llaman estadios del túbulo seminífero, que son asociaciones de células en un periodo determinado de división celular. Entonces acá podemos ver todo esto es la célula de Sertoli. Todo esto de acá. Y entre la célula de Sertoli tenemos las células germinales. Y acá están las células de mioides. Las de Leydig están afuera del túbulo. ¿Sí? Acá tenemos un corte histológico. Las células mioides están por acá. Esas son células de Sertoli. Acá están las células germinales en diferentes etapas del desarrollo. Entonces tenemos... ¿Qué es acá? Bueno, que este proceso se lleva a cabo en el epitelio seminífero. Acá podemos ver, esas son las células mioides. Como les dije, las fases son proliferación celular o mitosis, meiosis
y la espermiogénesis. El proceso de transformación de una célula redonda a un espermatozoide se llama espermiogénesis. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Son las espermatogonias las que hacen mitosis. Como les dije, tenemos diferentes tipos de espermatogonia. Tenemos las espermatogonia células madre, que son las más resistentes. Las espermatogonias proliferativas, que son pues las que continúan haciendo mitosis. Y las espermatogonias que van a entrar a la diferenciación. O en esa diferenciación las que van a poder formar después al espermatocito primario, que son la A o la B. Estas tienen una alta tasa mitótica, pero son más susceptibles a agentes citotóxicos. Entonces las que van a convertirse en espermatocito primario, por lo general son la B, ¿no? Que pasan de A a intermedia a B, ¿no? Al final de la fase de diferenciación, ¿no? Vamos a ver que esta espermatogonia madura debe convertirse en un espermatocito primario. Como les dije, por lo general es la espermatogonia B. Acá tenemos una microfotografía de la meiosis en estas células. Ya. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿De qué se trata la meiosis? Al acabar la meiosis 1 tenemos 2 espermatocitos secundarios y al acabar la meiosis 2 tenemos 4 espermátidas redondas. La espermiogénesis, ¿sabes qué son los espermatozoides de rata? Las espermátidas redondas son como cualquier célula redonda. ¿Qué tienen las células? Tengo membrana, tengo citoplasma, tengo núcleo, tengo organelas. Retículo plasmático rugoso, liso, Golgi, vesículas. Y tengo centriolos, no tengo microtúbulos. El aparato de Golgi empieza a producir varias vesículas que se parecen a los lisosomas, ¿no? Y estos se empiezan a pegar. Se pegan como una vesícula gigante, grande, que se llama acrosoma. Hacia un polo de la célula va el acrosoma. Atrás del acrosoma se acomoda el núcleo. Y atrás del núcleo están los centriolos. Estos centriolos que están formados por microtúbulos, que son proteínas, entonces empieza una síntesis proteica para elongar estos microtúbulos. Entonces el microtúbulo crece, y como crece va jalando también la membrana plasmática y se forma el flagelo. Entonces el aparato de Golgi va a formar al acrosoma y el flagelo se forma de los microtúbulos. Entre el núcleo y el flagelo se empiezan a acomodar ahí casi todas las mitocondrias. De tal manera que al final tengo mi cabeza muy compacta, el citoplasma está como que en una gota que va a ser eliminada después y el flagelo. Entonces tengo cabeza, una región que se llama segmento intermedio y el flagelo. Ese segmento intermedio también hay flagelo, ¿eh? Pero ese segmento intermedio, una característica es que tiene muchísimas mitocondrias. El segmento intermedio sería el motor del flagelo, porque ahí están las mitocondrias que van a producir el ATP. Pero el flagelo tiene que tener algo que transforme la energía química del ATP en energía mecánica, ¿verdad? Ese algo es una proteína en el flagelo que se llama dineína. La dineína, que está en el flagelo, a lo largo de todo el flagelo, hidroliza el ATP y transforma esa energía química en energía mecánica, que es lo que hace que la cola se mueva. Como les dije, el espermatozoide que está formado en el testículo es inmaduro, quiere decir que todavía no ha terminado de eliminar, luego así, ¿no? Como que la cabeza tiene una gota de citoplasma, todavía no lo ha terminado de eliminar, no se ha deshecho el citoplasma por completo, como lo ven en el penúltimo dibujito, ¿no? Al final está el espermatozoide formado, pero en el penúltimo tengo como que una gota con citoplasma que debe ser eliminada. El espermatozoide que es producido por el testículo aún no ha madurado, no ha eliminado su gota y tampoco es capaz de moverse. Y vamos a ver que el espermatozoide retrasa el movimiento del flagelo lo más que puede. Hemos dicho que el espermatozoide del testículo tiene que pasar el epidídimo, que es donde tiene la motilidad. Entonces, el epidídimo, ¿ustedes se acuerdan de los teléfonos antiguos? El auricular.
Este es el vesículo y el epidídimo es como el auricular de un teléfono antiguo. Se en cabeza, segmento intermedio y cola. Y cola es lo que va a conectar con el eferente que va a llevar el espermatozoide hacia la uretra peniana para que salga. La motilidad recién se adquiere en la cola del espermatozoide. Y esto es, aún ahí que ya adquirió la capacidad de moverse, tampoco es que se mueva. ¿Por qué? Hemos dicho que el movimiento del flagelo requiere de una gran cantidad de energía, un gasto energético importante. Entonces, cuando yo empiezo a oxidar para producir ATP, libero, ¿qué libero? Radicales libres. Cuando empiezo a oxidar, empieza un proceso de envejecimiento. Entonces, mientras más pronto el espermatozoide se mueva, más pronto va a empezar su proceso de envejecimiento. Y hemos visto dónde es ya hemos mencionado dónde es depositado y hasta dónde tiene que llegar. Entonces, la idea es retrasar lo más que se puede el movimiento del flagelo. Incluso al momento de ser eyaculado el espermatozoide, el semen se coagula. Se forma un coágulo para inmovilizar los espermatozoides. Entonces empieza a ascender por el tracto reproductivo, por las contracciones uterinas, y así se ahorra una distancia significativa sin gastar su energía, sin oxidarse. Luego se licúa para nadar y llegar al óvulo, pero en todo lo que se puede se retrasa el movimiento del flagelo. Entonces la espermiogénesis implica una serie de cambios estructurales que van a permitir que se deshaga el citoplasma, porque el espermatozoide tiene que nadar un montón. Entonces, si está cargando con el citoplasma, eso le va a generar más peso y va a hacer que le cueste más trabajo nadar. Además, el óvulo ya se quedó con el citoplasma de otras tres. Entonces, el óvulo tiene todo el vitelo, tiene todos los ribosomas, tiene todos los aminoácidos, todo lo que la célula va a necesitar para la mitosis. Entonces, el espermatozoide lo único que hace es llegar y aportar su pronúcleo masculino. La vesícula que tiene el acrosoma es para denudar al ovocito que salió del óvulo con un remanente de células foliculares, ¿no? Solamente necesita su acrosoma y su pronúcleo. No, este es el espermatozoide de la rata y este sería el del humano. Pero, sí, claro. Tranquilo. Suerte. Ahora, intervienen en la espermatogénesis no solo la testosterona, sino se ha visto también que el estradiol tiene un rol importante en la regulación de la espermatogénesis. El estradiol mantiene la fertilidad masculina y regula la reabsorción del fluido luminar, del lumen del túbulo seminífero en la red de testis y en los conductos eferentes. Y la dihidrotestosterona, que era otro andrógeno que se convertía a partir de la testosterona por acción de una enzima que se llama 5-alfa reductasa, favorece la diferenciación de los genitales masculinos. Este es un esquema de la esteroidogénesis. Como les dije, la esteroidogénesis es un proceso bastante complejo, tiene un metabolismo muy dinámico porque puede interconvertirse una hormona en otra por acción de enzimas. Les había mencionado que el epidídimo era el órgano en el cual los espermatozoides maduraban y adquirían la motilidad. Vamos a ver que ese es un tubo, es como una continuidad, una continuación del túbulo seminífero. Aquí tiene una estructura muy parecida a la del túbulo seminífero, sin embargo, la estructura del túbulo del epidídimo es diferente en la cabeza, en el segmento intermedio y en la cola. Recordemos que recién en la cola tiene el espermatozoide la motilidad. Entonces, este epitelio es mucho más grande en la cabeza y más pequeño en la cola. Asimismo, las secreciones de sustancias varían a lo largo en las diferentes secciones del epidídimo. ¿No? Acá tenemos el epidídimo que continúa el espermatozoide. Esta es la red de testis. Acá sale el epidídimo y tenemos la cabeza, el segmento intermedio y la cola que luego lo lleva al conducto deferente para que sean expulsados en la eyaculación. Su función es la de la maduración de los espermatozoides, maduración y motilidad de los espermatozoides. También se pueden almacenar espermatozoides aquí. Luego, si los espermatozoides mueren en esta zona, son reabsorbidos por el tejido. Y tiene como marcador de su función una sustancia que se llama la alfa-glucosidasa.
¿no? El tránsito espermático puede ser de 10 a 14 días, lo que tarda en transitar desde la entrada al epidídimo hasta el conducto deferente. Entonces el epidídimo es el órgano en el cual los espermatozoides van a madurar y adquirir la motilidad. Pero los espermatozoides, a diferencia del óvulo que sale del ovario y la trompa de falopio dentro del mismo cuerpo, el espermatozoide no solamente va a abandonar el testículo, sino que va a abandonar el cuerpo donde ha sido producido y va a ir a otro cuerpo, con otro pH, con otra temperatura, con otro sistema inmune. Entonces, son muchísimos cambios para el espermatozoide y un medio pues, que parecería hostil. Entonces el espermatozoide va a viajar acompañado de secreciones que le van a asegurar su supervivencia en el tracto reproductor femenino y que le van a permitir adaptarse gradualmente a este nuevo entorno. Por eso son importantes las secreciones de la vesícula seminal, de la próstata y de las glándulas de Cooper. Las glándulas de Cooper, vamos primero a las glándulas de Cooper, mejor, ¿ya? Las glándulas de Cooper, o también conocidas como glándulas bulbouretrales, son dos y se encuentran a ambos lados de la uretra. Debemos recordar que por la misma uretra peniana por donde pasa la orina, deben pasar los espermatozoides. Y también tenemos que recordar que la orina es bastante ácida, mientras que los espermatozoides viven a un pH óptimo ligeramente alcalino, entre 7.2 y 7.8. Entonces, si un espermatozoide entra en contacto con la orina, se va a morir. Entonces, lo que hacen las glándulas de Cooper es producir un moco alcalino que se encarga de limpiar la uretra de los residuos de orina. Entonces, estas glándulas de Cooper se estimulan durante la erección y tienen que liberar secreción antes de la eyaculación. ¿Correcto? Vamos por acá. Luego les había mencionado que el espermatozoide, al momento de la eyaculación, que el semen cuando era eyaculado coagulaba, ¿verdad? Y esto inmovilizaba al espermatozoide. Son las secreciones de la vesícula seminal las responsables de coagular el semen. La vesícula seminal se encuentra situada entre la vejiga y el recto por detrás de la próstata. Las vesículas seminales, el epidídimo y la próstata en conjunto forman el eyaculado, el líquido seminal. El epidídimo aporta un 10% del total del volumen del líquido seminal, conteniendo los espermatozoides, y la vesícula seminal aporta el 60% del líquido seminal. La vesícula seminal tiene secreciones de naturaleza alcalinas, pues por eso que el pH del semen es ligeramente alcalino, de 7.2 a 7.8. Para medir la funcionalidad de este órgano hay marcadores, ¿no? Se mide las secreciones de este órgano como la fructosa, las prostaglandinas y el bicarbonato. Por lo general se mide la fructosa. Sin embargo, el espermatozoide, cuando llega al tracto reproductor femenino y empieza a mover el flagelo y requiere de mucha energía, necesita un sustrato para producir ATP. En el tracto reproductor femenino utiliza la glucosa presente ahí. La fructosa no es su principal sustrato energético, pero en condiciones in vitro, por ejemplo, en un espermatograma, después que el semen, después de coagularse, licúa y el espermatozoide empieza a moverse, requiere ATP. Y como no hay glucosa y tiene que moverse y producir ATP, pues va a oxidar la fructosa. Pero no es porque sea su sustrato preferente, sino porque es el único que hay. Además, las secreciones de la vesícula seminal dan una especie de protección inmune al espermatozoide frente al tracto reproductor femenino. La próstata, por su parte, esta aporta el 30% del líquido seminal y tiene secreciones ácidas. Pero como es la que aporta menos y la vesícula, que es básica o alcalina, aporta más, se mantiene este pH ligeramente alcalino. El semen coagulado tiene que licuarse para que el espermatozoide pueda nadar. Entonces son las secreciones de la próstata las responsables de la liquefacción del semen. La próstata es un órgano que se encuentra debajo de la vejiga, alrededor de la uretra. Y como les dije, las secreciones de la próstata, de la vesícula seminal y el epidídimo se encuentran recién en la uretra al momento del eyaculado. Los marcadores de la función prostática son el zinc, el ácido cítrico, la fosfatasa ácida. La próstata es un órgano que tiende a enfermarse, es un órgano que tiende a fallar sus sitios de regulación del crecimiento. El principal regulador de crecimiento prostático es la dihidrotestosterona.
En hombres mayores de 40, 45 años, hay una afección que se llama hiperplasia prostática benigna, que es un crecimiento exacerbado de la próstata que no es cancerígeno, que no es maligno, pero por la ubicación de este órgano, si crece, empieza a aplastar la vejiga, empujar la vejiga hacia arriba y estrangular la uretra, y genera esas sensaciones de incontinencia urinaria, sensación de no haber vaciado la vejiga, orinar por pocos, que se conoce como sintomatologías del tracto urinario bajo. Y es esta sintomatología lo que lleva al paciente a la consulta. Hay diferentes grados de crecimiento prostático. Si la próstata no ha crecido demasiado, puede tratarse farmacológicamente con un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Si inhibo la 5-alfa reductasa, la testo ya no se convierte en dihidrotestosterona y es la dihidrotestosterona la que lo hace crecer. Pero si el órgano ha crecido mucho, entonces es necesario aplicar una cirugía para reducir el tamaño. Por eso es recomendable hacerse un examen de próstata regularmente, así en caso haya crecido, poder acceder en primera instancia al tratamiento farmacológico. Entonces, el semen va a estar constituido por el epidídimo, la próstata y la vesícula seminal, cada una con funciones particulares. Es importante mencionar que la eyaculación no se da toda en un solo, o sea, no sale todo el semen en una sola fracción, sino que sean dos fracciones. La primera fracción lleva a las secreciones del epidídimo, que contiene los espermatozoides, y las secreciones prostáticas. Y la segunda secreción como que sale la primera, y la segunda como que engloba a esta primera, trae las secreciones de la vesícula seminal. Entonces como que la engloba, forma el coágulo. Y de adentro hacia afuera, las secreciones de la vesícula, pasados unos 30 o 45 minutos, empieza a licuar este coágulo. Entonces la idea es que este coágulo se forme para inmovilizar los espermatozoides y que por las contracciones uterinas durante el coito, esta masa de semen suba. Entonces es menor la distancia que tiene que recorrer el espermatozoide. Y luego tiene que licuar, bueno, pues para que el espermatozoide pueda nadar hacia las trompas de falopio. Entonces la fertilidad va a depender mucho de las características del líquido seminal. Uno, de la concentración espermática, de la motilidad espermática, de la vitalidad espermática, de la morfología espermática, pero no depende solamente de los espermatozoides, va a depender también de la calidad del líquido, de que tenga los medios óptimos para que el espermatozoide pueda habituarse gradualmente al tracto reproductor femenino. Esta diapositiva es un poco antigua. La OMS ha cambiado sus parámetros de referencia. Esos parámetros de... Un momentito, quiero ver una cosa. Vamos a sentar. Estos parámetros de referencia establecidos por la Organización Mundial de la Salud tienen ya algunos años y se ha ido actualizando según nuevos estudios. En el caso del volumen, ya no se considera valor mínimo y valor máximo, sino solamente el valor inferior de referencia. Ahora se considera como normal a partir de 1.5 mililitros en el eyaculado. Hay que señalar que esos valores normales de referencia se dan dentro de un periodo de abstinencia de 3 a 7 días. ¿Por qué? Porque si hay menos días, puede ser que haya un menor volumen, una menor concentración, pero no porque el paciente tenga alguna dificultad, sino porque había una eyaculación hace poco. Y si tiene muchos más días de 7 días, puede ser que haya un mayor volumen, una mayor concentración, pero una menor motilidad o un mayor porcentaje de espermatozoides muertos. Y no porque tenga un problema, sino porque ya tiene mucho tiempo acumulados esos espermatozoides. Entonces, estandarizado está dentro de un rango de abstinencia de 3 a 7 días. Igual, el valor del pH antes era de 7.2 a 7.8, ahora se considera normal solamente el límite de referencia inferior de 7.2, porque por la respiración celular podría estar aumentando el pH, pero no porque el paciente tenga alguna patología. Igual, el valor del pH debe corroborarse con los marcadores de la vesícula seminal y la próstata. Por ejemplo, un pH muy ácido y de ausencia de coagulación podría estar relacionado a una alteración de la vesícula seminal, porque es la que portaba el alcalino y el que favorecía la coagulación. Entonces, la idea es contrastar los resultados. La fertilidad no es absoluta, o sea, no eres fértil o infértil necesariamente, sino que hay mayores o menores probabilidades de fecundar. Entonces, mientras más parámetros normales tengas, pues habrá más chances de fecundar. Mientras menos parámetros normales tengas, pues habrá menos posibilidades.
¿Qué más acá? Vamos. Eso es todo referente a la fisiología reproductiva masculina. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. No. Estos parámetros de la OMS se han ido ajustando porque se ha visto que cada vez con menos requisitos se consigue fecundar. Por ejemplo, antes estaba para la morfología la prueba estricta de Kruger, donde había un montón de tipos de malformaciones espermáticas. Sin embargo, se ha visto que con un 4% de espermatozoides normales se logra fecundar. Entonces ya todo lo demás no tiene mucho sentido hacerlo porque no había que hacer tinciones, coloraciones, preparados de muestra para... Entonces da igual que tenga mucho porcentaje de si las anomalías de cabeza, segmento intermedio, de cola, vas a un 4% para que haya fecundidad. Y ese 4% lo determinan por el número de espermatozoides que atraviesa el moco cervical, y 2, por el número de espermatozoides recuperados de la zona pelúcida. Entonces 4% era suficiente. Igual la motilidad, antes era la motilidad grado 3, 2, 1, 0, donde 3 era lineal rápido, 2 era lento ondulatorio, 1 in situ y 0 que no se movían. Pero era muy difícil, era muy subjetivo poder diferenciar entre el movimiento lineal rápido y el lento ondulatorio, ¿no? Entonces se quedó simplemente con movimiento progresivo, que son los que se mueven y avanzan, movimiento no progresivo, que son los que se mueven pero no se van a ningún lado, giran sobre su eje o mueven la cola y no en ningún sitio, y los inmóviles. Y esos inmóviles pueden estar vivos o pueden estar muertos. Entonces se hace una tinción para ver la vitalidad. La vitalidad sí tiene que ser como mínimo el 70% de espermatozoides vivos. Y nada más. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cada cuánto tiempo se tiene una mejor calidad de espermatozoides? ¿Cada 3-4 días? No, no es que sea una mejor calidad, sino que los parámetros de referencia están establecidos para eso. Si hubiera sido en un periodo mayor, de repente puede ser que consideren normal concentraciones mayores, o un periodo menor que sea normal, pues un volumen de repente de 1 mililitro, sino que ya está establecido. No es que sea mejor o menor la calidad, ¿no? Ahora, es bien complicado el análisis del líquido seminal porque el semen es el fluido corporal más variable del cuerpo. Entonces yo le puedo hacer un espermatograma con un periodo de ciencia de 3 días a un individuo y que tenga una concentración de 20 millones de espermatozoides. Y le puedo hacer a ese mismo individuo después de un mes un espermatograma después de 3 días de abstinencia y que tenga 100 millones de espermatozoides. O al siguiente que tenga solamente 10 millones. Entonces es muy variable. Por eso es que se recomienda, una sola prueba no basta para el diagnóstico, se recomiendan por lo menos 2 o 3 pruebas, si es que el problema no es la mujer. Por lo general, esta prueba se recomienda para descartar el factor masculino de infertilidad. Entonces hay que entender qué es infertilidad. Infertilidad es cuando una pareja, el mismo hombre y la misma mujer, después de 12 meses manteniendo relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, no logran concebir. Entonces, si se cumplen esos requisitos, hablamos de una pareja infértil. Y esa pareja infértil hay que diagnosticar si es por el factor masculino o por el factor femenino. Se hace primero siempre un espermatograma porque el factor masculino es simplemente ver la calidad de los espermatozoides, si hay espermatozoides, si están buenos, si el semen está bueno y nada más. Pero si es el caso de la mujer, puede ser porque no ovula, porque tiene una obstrucción, porque no hay implantación. Pueden ser diferentes factores, es mucho más complicado. Entonces las pruebas para la mujer, para descartar el factor femenino, son pruebas invasivas y dolorosas. En cambio, el espermatograma es con una muestra de eyaculado obtenido por masturbación. Vas al laboratorio, dejas tu muestra y es todo lo que tienes que hacer. En cambio, la mujer, las pruebas son invasivas, son dolorosas, son mucho más costosas. Entonces no tiene sentido es que se evalúe primero a la mujer sin antes descartar el factor masculino. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay más preguntas, lo podemos dejar ahí.